Este canto nos hablaba de que la gloria de Dios sana heridos, la gloria de Dios levanta a aquellos que han caído y restaura a todas las personas, ¿verdad? Y precisamente de esto vamos a hablar eh, en esta mañana, ya casi tarde. Y en este mes, o más bien si ustedes lo notaron, el mes pasado estuvimos hablando sobre el perdón, fue todo el mes acerca del perdón, y en este mes vamos a hablar de algo un poquito diferente. Sin embargo, el perdón juega un papel muy importante en el tema que vamos a tocar en este mes. En este mes vamos a hablar sobre la sanidad interior. ¿Y por qué es tan importante la sanidad interior? ¿O qué es la sanidad interior? Bueno, antes de iniciar con todo el mensaje, me gustaría leerles una definición que encontré sobre la sanidad interior. Dice de esta manera: es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado producidas por otras personas o hechos. Estas heridas son las que le impiden disfrutar la vida abundante en Cristo. Esto implica una transformación y una renovación de nuestra alma, voluntad, emociones y mente por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Lamentablemente, cuando se habla de sanidad interior, también debemos de tocar la pregunta de qué no es sanidad interior. ¿Qué no es entonces la sanidad interior? La sanidad interior no es recordar y abrir todo nuestro pasado o nuestros pecados. No tiene que ver con la psicología del mundo, sino que es confesar y ser sanado de heridas pasadas. Bien, es importante mencionar esto de qué es y qué no es la sanidad interior. Muchas veces nosotros pensamos que al hablar de la sanidad interior, o más bien en algunos lugares así se toma, tenemos que hacer una pequeña regresión en nuestra mente hacia los hechos que nos han lastimado, hacia los hechos que nos han marcado, y entonces a partir de ahí empieza la sanidad, ¿verdad? Pero no es necesario, no es recomendable tampoco, sino que la sanidad interior es algo totalmente diferente. Para esto me gustaría nuevamente leer el pasaje que leímos hace un momento, ¿verdad? Que se encuentra en Isaías capítulo 61 y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estas palabras las encontramos en Isaías, pero también ustedes las van a encontrar en los evangelios cuando Jesús está leyendo en la sinagoga este libro, ¿verdad? Él llega y según la tradición judía, esto de este pasaje en Isaías se toma o se relaciona con el año del jubileo, y la tradición judía nos dice que cuando Jesús lee esto, o más bien los estudiosos, la tradición judía no nos lo dice, perdónenme, los estudiosos del Nuevo Testamento nos dicen que cuando Jesús lee este pasaje es el primer día del año del jubileo. ¿Y qué es el año del jubileo? El año del jubileo es aquel año en donde todos los que son esclavos en el pueblo de Israel, todos los que están trabajando como siervos en alguna casa, ese año ellos tienen el derecho de ser hechos libres. Ellos son libres, ellos se pueden ir. Si ellos deciden quedarse, pues bueno, ya es otro asunto. Pero en este año todos tienen que liberar a sus siervos, se perdonan todas las deudas y es un nuevo comienzo. Y esto no ocurre cada año, ¿verdad? Si mal no recuerdo, creo que es cada 7 años.
7 años o cada 14 años, no recuerdo muy bien. No es lo relevante en nuestro mensaje. Quería ponerles esto en la mesa para que ustedes tuvieran un poquito más de contexto de lo que está ocurriendo. Pero bueno, cuando Jesús lee este pasaje, cuando Jesús está leyendo el pasaje de Isaías en la sinagoga, hay algo muy importante que recalcar. Si ustedes ven el capítulo número 2, dice a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, y hasta ahí se queda Jesús en donde está leyendo en la sinagoga. Pero después en este mismo versículo nos dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué Jesús se quedaría a la mitad? Bueno, porque en este pasaje estamos tocando precisamente la segunda venida de Dios, de Jesús, y también estamos tomando en cuenta la primera vez que Él viene, que es cuando Él está leyendo esto en la sinagoga. La primera vez que Él viene, en Él se hace realidad todo lo que dice el versículo número 1. Y es aquí donde nos vamos a centrar. Porque la sanidad interior, hermano, como nosotros lo leímos, es el recibir pudiéramos llamarlo así, tal vez lo podamos digerir un poquito más fácil. Es como si recibiéramos un tratamiento para las cicatrices, para las heridas que nosotros tenemos en el alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que estas heridas no nos dejan tener una vida plena con Dios o una vida plena en Cristo. Y cuando Jesús viene, cuando Jesús está aquí por primera vez, esto es a lo que Él viene. Él dice a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Bueno, la mayoría de estas cosas tienen lugar en lo que es nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Y la sanidad interior hace esto. Ahora, la sanidad interior, hermanos, no crean que es algo cuestión de magia, no es algo que usted llega y habla con alguien y dice, ¿sabes qué? Me pasó esto y en automático ya fui sanado y ya avancé. No, es un buen paso, de hecho es el primer paso que se tiene que hacer, pero es importante que nosotros entendamos que esto no sana de un día para otro, que esto no es algo que vaya a durar poco. Algunas ocasiones la sanidad dura bastante tiempo, porque algunas heridas o algunas circunstancias que nos han marcado son bastante profundas y necesitamos mucho tiempo para sanarlo, pero no quiere decir tampoco que sea imposible sanarlo. Cuando estoy hablando de que Jesús cumple todas estas cosas, quiero decirlo que Él lo cumple al momento de que Él está en la cruz. Nosotros sabemos o nosotros hemos escuchado que cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús es crucificado, en Él cae todo el pecado, Él carga con todo nuestro pecado, Él toma nuestro lugar y gracias a Él somos salvos. Y muchas veces nos quedamos hasta ese punto. Muchas veces pensamos que el sacrificio de la cruz solo sirve para darnos salvación, para reconciliarnos con Dios, para perdonar nuestros pecados. Pero sabe, hermano, a Dios le interesamos bastante y pues quién mejor que Dios para conocernos a profundidad, ¿verdad? Él sabe que el pecado es la raíz de todo esto. Si no hubiera pecado, hermano, tal vez, bueno, de hecho no habría necesidad de sanidad interior. ¿Por qué? Porque el pecado es aquello que nos lleva a herir a las personas, es aquello que las consecuencias de nuestros actos hacen que nosotros tengamos marcas, que nosotros carguemos con heridas, que nosotros carguemos con cicatrices que no nos permiten avanzar. Y esto es bastante sencillo. Usted puede ver, o no sé si le ha tocado conocer a alguna persona que le sucedió algo en su juventud y aún esta persona ya estando grande tal vez
arriba de los 60, 70 años, esta persona sigue recordando esto y lo recuerda con tanto dolor o a veces con tanta amargura que incluso su manera de vivir ha sido modificada a raíz de esto. Y esto es, hermanos, una vez más, como no me canso de recalcarlo, el pecado haciendo estragos en nuestra vida a un nivel bastante profundo, a un nivel que nosotros no nos imaginamos. Por eso lo recalco una y otra vez, el pecado llega y cuando se introduce a la creación, cuando se introduce al hombre, el pecado es devastador para nosotros. Y el sacrificio de la cruz, en la cruz Dios, en la cruz Jesús, en la cruz son conscientes de que necesitamos algo más que solamente ser limpios de nuestros pecados. Hay algo más ahí. Una vez que somos limpios de pecado, pues bueno, eso está bastante bien, tenemos acceso al Padre. Sin embargo, recordemos, el pecado dejó estragos a nosotros, el pecado destruyó a veces nuestro cuerpo, a veces nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma está corrompida por el pecado. Entonces hay que curarlo, hay que sanarlo. No podemos avanzar si tenemos una herida expuesta o una herida contaminándose, porque si la dejamos así, muy probablemente esto vaya a empeorar. Y si dejamos las cosas así, muy probable el pecado vuelva a hacer estragos en nuestra vida. Entonces, Jesús consciente de esto, el Padre consciente de esto, el Espíritu Santo consciente de esto, hacen algo más en la obra de la cruz. Hay otro pasaje que nos habla y nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz. La palabra dolencia que tenemos en la Biblia se debería de traducir de otra manera, porque está haciendo referencia a todas las marcas o toda la carga psicológica, toda la carga mental que nosotros tenemos a causa del pecado. Y está hablando precisamente de esto, ¿verdad? De el dolor, de el rencor, de la tristeza, del enojo que produce una persona o una situación en nuestra vida y nos marca a veces para siempre. Entonces el Padre, entonces Jesús, entonces el Espíritu Santo, siendo conscientes de esto, conociéndonos a la perfección, el sacrificio lo hacen completo. No crean que fue un sacrificio y después se nos pasó a hacer esto. No, el sacrificio de la cruz es completo. Y eso también a nosotros pues nos dice, sí, nos hace salvos, nos limpia del pecado, y para nosotros eso podemos decir, esto es completo, pero no, también va más allá. Esto nos dice que nos limpia de todo aquello que el pecado hizo en nuestras vidas, de todas aquellas marcas que quedaron, de todos aquellos traumas que vamos a tener más adelante. Y es bien importante, el mundo no lo entiende, hermano, y piensa que el cristianismo, piensa que el seguir a Jesús es algo a veces hasta tonto y hasta innecesario, pero no entienden que cuando uno va a la cruz, ahí dejas absolutamente todo aquello que te hace mal, todo aquello que te aparta de Dios, todo aquello que te impide tener una relación con Dios. Y si tus heridas del pasado impiden que tú tengas una relación con Dios, eso se va a quedar ahí, porque eso es lo que hace el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús hace que nosotros seamos unas nuevas criaturas. Lo dice Pablo más adelante, ¿verdad? Somos hechos criaturas nuevas o nuevas criaturas gracias al sacrificio de Jesús. Ahora Él vive en nosotros, ya no vivimos más nosotros, Él es el que reina en nuestra vida. Entonces, si vamos partiendo por ese punto, la sanidad interior es como una terapia psicológica. Pudiera servir, pero no arreglaría el problema completamente. Esto, hermano, es algo espiritual. Esto es algo que es muy, muy profundo.
al grado que solamente Jesús es el único que puede arreglarlo. Usted podrá ir a un psicólogo y le va a servir y le va a ayudar, pero si usted no tiene el encuentro con Jesús, si usted no tiene ese encuentro con la cruz de Jesús, no va a servir de nada. Ahora vamos a unir un poco los cabos. ¿Qué tiene que ver el perdón que hablamos el mes pasado con todo lo que estamos hablando en este día, en este mes, o con todo lo que vamos a hablar en este mes? Bueno, el mes pasado hablábamos del perdón y uno de los mensajes fue que si nosotros queríamos ser perdonados, que si nosotros buscábamos perdón de Dios, Dios nos pedía que también nosotros perdonáramos, ¿verdad? Que nosotros también debemos de perdonar. Y muchas veces en la sanidad interior, hermano, usted tiene que perdonar, usted tiene que hacer a un lado eso que muchas veces no queremos soltar. Tal vez alguna persona lo dañó, alguna persona lo marcó de por vida. Y usted puede decir, no hay manera en que yo lo perdone. No hay manera en que yo me reponga de esto. Yo no puedo continuar mi vida gracias a lo que me sucedió o gracias a esta persona. Y día tras día usted lo revive, y día tras día usted lo vuelve a pensar, y día tras día usted se llena más de rencor y de odio, a veces de tristeza, de desesperación, de frustración, porque no hay perdón. Y es algo que nosotros tenemos que hacer para poder avanzar, perdonar. Y recordemos que el perdonar no es olvidar, recordemos que el perdonar no es tampoco cosa fácil, pero es algo que tenemos que hacer. Nosotros cada día tenemos que decidir perdonar, porque esto es una parte importante de la sanidad interior. Porque si nosotros queremos ser sanados, hermanos, nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que dar ese amor que Dios nos está dando a nosotros, porque la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno, y la voluntad de Dios es que todos tengan acceso al arrepentimiento y al perdón y al sacrificio de Jesús. Y si eso nos lo está dando a nosotros, nosotros no podemos negárselo a nadie más, y por esa misma línea nosotros debemos de perdonar a otras personas. Nosotros no podemos quedarnos con eso. Sí nos va a doler, claro, cada día que despertemos tenemos que decidir perdonar aunque no queramos, y a veces no vamos a sentir que estamos perdonando genuinamente. Sin embargo, nosotros tenemos que perseverar y cada día estar pensando en voy a perdonar y voy a perdonar y yo perdono y yo perdono. Debe de llegar un momento, hermanos, en que el perdón va a empezar a salir. Pero es algo que nosotros tenemos que hacer y es algo que nosotros debemos de decidir. Ahora, hay algunos pasos que nosotros debemos de realizar para alcanzar la sanidad interior. Estos pasos se leen o se dicen bastante fácil, pero no son fáciles, hermano. Quiero que piense usted en la sanidad interior de esta manera. Cuando usted va al doctor con un dolor de lo que usted quiera, cabeza, estómago, espalda, no importa. Vaya, usted ya tiene identificado su dolor, ¿verdad? Lo que le duele, lo que le molesta. Entonces llega y le dice al doctor, me duele la cabeza. Y el doctor entonces va a darle algo para recuperarse de este dolor de cabeza, ¿verdad? Para que ya no le siga doliendo. Y usted, como quiere ser sanado y ya no quiere que le duele la cabeza, pues usted se va a tomar este medicamento y ya no le va a doler la cabeza. Eso es lo lógico, es lo que hacemos normalmente. Pero curiosamente, con la sanidad interior no lo hacemos así. Muchas veces nosotros no sabemos en qué momento nos hirieron o en qué momento o qué persona o qué situación fue la que detonó la situación en la que estamos viviendo, la situación en la que ahorita nos hace vivir deprimidos, nos hace vivir enojados, frustrados, irritables, sin ganas de hacer nada.
muchas veces nosotros no sabemos qué fue lo que lo detonó. En otras ocasiones sí lo sabemos y a la perfección, al grado de que no somos capaces de perdonar y lo traemos ahí paseando mucho tiempo. Bueno, lo lógico sería que cuando uno se siente o ha identificado la raíz de este dolor, la raíz de este problema, que hiciéramos lo mismo que hacemos cuando vamos al doctor, ¿verdad? Llegamos y le digamos a Dios, Dios, me duele esta situación o me duele porque me hicieron este daño. Y Dios te va a decir, bueno, entonces aquí está el medicamento, aquí está lo que tú tienes que hacer. Pero con la sanidad interior es bien diferente, porque nosotros ahí no queremos tomarnos el medicamento, ahí nosotros queremos que automáticamente desaparezca el problema, ahí nosotros no queremos batallar, ahí nosotros queremos que la persona que nos dañó se aparezca enfrente de nosotros pidiéndonos de rodillas perdón y que aparte de eso sufra las consecuencias más severas porque nos lastimó. O nosotros queremos volver en el tiempo para que la situación que nos marcó de por vida no suceda y podamos arreglarlo, pero las cosas no son así, las cosas no suceden así, no vamos a volver en el tiempo, no va a aparecer la persona que nos lastimó enfrente de nosotros y nos va a pedir perdón y aparte se le va a dar un castigo por lo que nos hizo. Las cosas no son así. Dios nos da un medicamento, Dios nos da unas pautas para ir mejorando y recuperándonos, pero nosotros no las tomamos en muchas ocasiones. Y esto crea un problema, como si realmente no quisiéramos ser sanados, como si realmente no quisiéramos dejar todo este dolor atrás. Y sabe, hermano, cuando nosotros no queremos dejar las cosas, cuando nosotros queremos seguirlo cargando, a pesar de que ya identificamos la raíz del problema, a pesar de que ya sabemos qué es lo que nos hace daño, nosotros no vivimos plenamente. Y esto va a afectar a toda nuestra familia. Y esto afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros padres, afecta a nuestros hermanos, afecta al área donde trabajamos, afecta la manera en que nos desempeñamos, afecta la manera en que nosotros vivimos cada día. Porque no decidimos perdonar, porque no decidimos arreglar, porque no decidimos sanar. Yo le invito a que en esta mañana usted tome apuntes. Si usted tiene un problema así, solo tome los apuntes, ya después piensa qué es lo que va a hacer, si va a tomar la iniciativa de ser sanado o no. Pero por lo pronto, tome los apuntes. Quiero que ustedes tengan esto a la mano porque en algún momento de la vida les va a servir. Si no es que ya lo están necesitando en este momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien. Resolver sentimientos de culpa. Es lo primero. Y por resolver sentimientos de culpa también podemos poner ahí sentimientos de vergüenza, sentimientos de rechazo, todo eso. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros eso lo resolvamos, que eso acabemos con estos sentimientos, porque es lo que no nos va a dejar avanzar. Cuando tenemos los sentimientos de culpa, hermano, es bien fácil que nosotros empecemos a decir cosas como, es que yo tuve la culpa y por lo tanto siempre va a suceder lo mismo una y otra vez, todos los que están alrededor de mí van a salir lastimados, yo necesito tal vez irme a una isla desierta para no lastimar a nadie y nos cerramos y nos metemos como en una especie de escudo en donde no aceptamos que alguien nos ayude y siempre nos estamos echando la culpa constantemente. Y hermanos, a veces nosotros no tenemos la culpa, en otras ocasiones sí, pero aun y aunque tuviéramos la culpa es algo que nosotros debemos de superar, es algo que nosotros debemos de hacer a un lado. Jesús nos perdona, Dios nos perdona y nosotros también debemos de perdonarnos. Si hicimos daño a alguien y esa persona no nos perdona a pesar de que ya pedimos perdón, bueno, ya eso es punto y aparte. Aún así, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y ya no nos corresponde que la persona nos
perdone, no la podemos obligar. Sin embargo, nosotros tenemos que perdonarnos para poder seguir adelante, para que nuestra vida continúe. Al superar estos sentimientos de culpa, nosotros vamos a estar un poco más perceptivos de lo que debemos de hacer. Aunque a veces también estos sentimientos de culpa, hermanos, no son solamente para nosotros. Cuando nosotros no tenemos la culpa y nos hacen un daño, ahí es donde no perdonamos, ¿verdad? Y empezamos a decirle a las personas, no, es que esa persona tiene la culpa. Es que necesito que esa persona venga y me pida perdón. Y es donde empezamos a darlo a vuelta y la vuelta. Eso también lo tenemos que superar. Y otra cosa que tenemos que hacer, porque muchas veces esto ocurre, es que culpamos a Dios por lo que está sucediendo. Y no es culpa de Dios tampoco. Entonces, nosotros tenemos que hacer a un lado todo sentimiento de culpa. Y a partir de aquí, si esto se les hace lo difícil, a partir de aquí vamos a empezar con las verdaderas dificultades. Como punto número 2, tenemos que tomar nuestras heridas y sacarlas a la luz de Jesús. Tomar nuestras heridas y sacarlas a la luz de Jesús. No le estoy diciendo, hermano, que vaya y por todo el mundo le cuente sus problemas y les diga qué es lo que ocurrió, porque no, hay gente que simplemente no sabe escuchar, hay gente que no sabe guardar un secreto, no sabe poner en práctica la lealtad que tú, o la confianza más bien que tú le tengas de confiarle tus problemas, tu vida, y va a andarlo divulgando. Hay que tener cuidado con eso. Pero lo que yo les estoy queriendo decir con sacar nuestras heridas y llevarlas a la luz de Jesús es que nosotros nos abramos de corazón con Dios, con Jesús. ¿Cómo es esto? Nosotros muchas veces vamos y le decimos a Dios, Dios, me entrego a ti completamente, haz conmigo lo que tú quieras, como dice el canto, ¿verdad? Haz conmigo lo que quieras, tómame, Señor. Pero cuando llegamos a ese punto le decimos, ahí no, esto es mío, esto es muy personal, eso ahí déjalo, no lo toques, tienes todo lo demás, eso ahí déjalo. Y saben, Jesús no viene a nuestra vida para solamente hacerse cargo del 50%, del 70% o del 99%. Él se quiere hacer cargo del 100% de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos abrimos y le decimos, Dios, ¿sabes qué? Mi herida es esta porque ocurrió esto y esto y esto y esto. Mis padres abusaron de mí, mis amigos me traicionaron, murió un familiar que era importante para mí, tuve una relación bastante difícil y me traumatizó. Lo que ustedes les haya marcado, tienen que ponerlo ahí en la cruz, ahí en manos de Dios. Y no me refiero, hermano, a que usted vaya al pasado y reviva por medio de un trance todo lo que le ha pasado. No, ni se le ocurra hacer eso. Eso es muy peligroso y no le va a ayudar para nada. Usted tiene que estar consciente totalmente de cuál es su problema y esto llevarlo a la cruz, esto llevarlo con Jesús, esto decirle, Dios, mira, yo no puedo, esto es lo que a mí me está molestando, es lo que a mí me está perjudicando. Tómalo y haz algo al respecto. Tómalo y, no sé, deshazte de él, o transfórmalo, o sánalo. Yo no sé qué vayas a hacer con él, pero yo no puedo tenerlo más. Me está matando, me está dañando, no me deja tener una relación plena contigo. Cuando nosotros hacemos esto, hermano, nosotros confiamos en este pasaje que estamos leyendo. El pasaje en donde dice, Isaías 61, versículo 1, vendar a los quebrantados de corazón. Dios sabe que nosotros no podemos. Dios sabe que estas heridas nos rompen, que estas heridas nos tienen como
como fragmentados, como en pedazos. No nos podemos unir nuevamente, no estamos en nuestro mejor estado. Y cuando nosotros confiamos en que Jesús viene a vendar nuestro corazón, a sanar nuestra mente, a sanar nuestros corazones, hermano, estamos creyendo en la palabra de Dios, estamos creyendo en su promesa, estamos creyendo en que ese sacrificio está siendo efectivo para nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos descansar, nosotros podemos relajarnos y saber que todo va a estar bien porque está en manos del Creador, está en manos de nuestro Salvador. Otra cosa que es muy importante hacer, como punto número 3, es desarrollar una actitud agradecida. Y esto es bien importante, hermano, porque cuando nosotros hacemos el punto número 2 y entregamos nuestros problemas delante de Dios y le decimos, Dios, aquí está todo lo que tenemos, todo nuestro paquete de problemas, por favor, ayúdanos, restauranos, sánanos, y confiamos en Él, es importante que nosotros seamos agradecidos con Él. Tal vez no nos sintamos bien inmediatamente, o tal vez los problemas no se acaben inmediatamente. Sin embargo, por fe y por confianza en Dios, nosotros decimos, bueno, Él lo va a hacer, estoy agradecido con Él. Ustedes recuerdan en los estudios cuando hablábamos acerca de los sacrificios y que en los sacrificios había una ofrenda muy especial que era la ofrenda, la ofrenda de gratitud. En esta ofrenda, o esta ofrenda se tenía que hacer cuando uno llegaba con su ofrenda por el pecado y lo ofrecía, y entonces Dios perdonaba nuestros pecados, o bueno, perdonaba los pecados del pueblo de Israel. Entonces esta persona, ¿cómo se daba cuenta que sus pecados eran perdonados? Nosotros no podemos ver, ¿verdad? No podemos ver, o sea, no es como que el pecado aquí está, es un objeto. No es como que el pecado sea, o nosotros lo podamos tocar, ¿verdad? Pero por fe nosotros decimos, Dios me ha perdonado de mis pecados. Entonces esta persona decía, si Dios ya me perdonó, yo quiero ofrendar algo en gratitud para estar bien con Él. Y es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Una vez que nosotros hemos dado nuestros problemas y por fe nosotros creemos que Dios ya los va a arreglar, que Dios nos va a restaurar, porque tampoco podemos tocar nuestro problema, entonces sigue la actitud de agradecimiento, donde uno dice, bueno, Dios va a hacer algo conmigo, Dios va a hacer algo en mi vida, me va a restaurar, me va a cambiar, entonces yo estoy agradecido con Él. Y esto es muy importante porque si nosotros no tenemos esta actitud de agradecimiento, dejamos las cosas a la deriva. Y sí, Señor, perdóname y restáurame, pero pues bueno, en lo que sucede le sigo dando vuelo a la hilacha o sigo viviendo como yo quiera. Y no es así. Esta actitud de agradecimiento nos lleva a buscar a Dios y nos lleva a cada día buscar de su palabra, cada día buscar agradarle, cada día tener una relación con Él, hablar con Él por medio de la oración, ayunar, nos lleva a documentarnos más sobre su palabra, a profundizar en Él, porque estamos agradecidos porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha curado, porque Él ha vendado nuestro corazón que estaba hecho pedazos por todas las situaciones que hemos vivido, por todas las personas que nos han hecho daño, y en esa gratitud nuestra vida es de Dios. En esa gratitud todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo, todo lo que yo hago, mis sueños, es de Dios. Si nosotros no tenemos esa actitud, hermano, de agradecimiento, se nos olvida muy fácil. Se nos olvida bastante fácil que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y al final de cuentas, no pasa nada. Ahora, el último paso que le voy a dejar, bueno, son dos, pero el que sigue es muy importante también. En hermanos, yo creo que aquí fallamos mucho. Y fallamos porque tenemos miedo. Este paso se trata de dejar el temor.
¿Y por qué digo que fallamos mucho? ¿Por qué digo que tenemos miedo? Aunque suena raro y aunque suena difícil de creer, en algunas ocasiones contradictorio, a los hermanos que han estudiado psicología uh, sabrán que hay personas que tienen miedo al éxito. Se escucha como en Facebook, ¿verdad? Sin miedo al éxito. Bueno, hay personas que tienen miedo al éxito, a ser felices, y a raíz de ahí hacen todo lo posible por no serlo. Ya sea porque les gusta la autocompasión, ya sea porque les gusta que todos estén, ay, pobre de ti, tú has sufrido mucho. Hay personas que les gusta eso, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, yo, ¿por qué voy a vivir feliz y exitosamente? No, tengo miedo a eso. Y a veces nosotros tenemos ese miedo. A veces nosotros tenemos ese miedo porque ya nos acostumbramos, ya nos acomodamos, ya estamos bien relajados aquí y decimos, es que es más fácil estarme quejando de lo que me pasó y que toda la gente diga, ay, pobre de ti, ay, es que sí, tú sufriste mucho, tú la tenías muy difícil. No, sí, eres, sin duda alguna, eres un ejemplo de lo que es vivir, vivir en el camino de Dios o vivir para Dios a pesar de las circunstancias que has vivido. Y hermano, ni estás viviendo en el camino de Dios porque la circunstancia que viviste no te deja hacerlo. Y a veces nosotros estamos ahí queriendo quedarnos ahí, ¿verdad? Por temor a avanzar. Porque le tenemos miedo a seguir adelante. Y esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos a un lado el temor, su palabra dice que su amor echa fuera todo temor, ¿verdad? El amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando nosotros hacemos a un lado el temor, dejamos que el amor de Dios venga y quita todo temor de nosotros, será más fácil sanar. Será más fácil dejarnos de ver como si fuéramos víctimas y pensar que todo el mundo se tiene que compadecer de nosotros y pensar que todos tienen que vernos como si fuéramos unos mártires porque hemos aguantado mucho en la vida. Ya hasta pedimos que nos canonicen. Y esto no nos ayuda, hermano. Sí, le hará sentir bien en algún momento, le hará sentir bonito de repente que las personas vengan y estén ahí con usted. Ay, pobre de ti. Hermano, pero ¿cuánto dura? Las personas tienen que seguir con sus vidas, las personas en algún momento se tienen que ir y usted podrá agarrarse a una persona nueva que venga y le haga exactamente lo mismo, pero en algún momento se va a ir y esto nunca va a terminar. ¿No cree que sería mejor acercarse, solucionar el problema y vivir plenamente como Dios quiere que viva, acercándose a Dios, teniendo esa relación profunda con Dios que no puede accesar a ella debido a todos los problemas que tiene? Sabe, el sacrificio de Jesús es poderoso, ya lo hemos dicho durante este mensaje, pero tampoco es obligatorio. Si uno no lo quiere tomar, si uno se quiere quedar en su pecado, si uno quiere quedarse en sus situaciones, en su rencor, en su enojo, en su tristeza, Dios respeta y dice, ok, quédate ahí, no te voy a sacar de ahí si tú no quieres. Solo que más adelante no estemos echándole la culpa a Dios de que nos pasa esto y nos pasa aquello. Dios acomodó todo y nos dio todo para ser sanos, para ser salvos, para vivir la vida que Él quiere para su pueblo, una vida de santidad, una vida apartada del pecado, por lo tanto una vida feliz, una vida en su presencia. Pero si nosotros no queremos hacerlo, tampoco nos obliga. Y el último paso sería en enfocarse en la solución y no en el problema. ¿Por qué enfocarse en la solución y no en el problema? Como le dije hace un momento, entregar nuestros problemas a Dios no lo podemos ver. Usted puede pasar al altar, puede inclinarse ahí en su casa, a la orilla de su cama o de su sillón, y pedirle a Dios que le dé sanidad interior.
puede ir con alguien que lo esté ministrando, pero como usted no lo ve, difícilmente usted siente que hay algún progreso, ¿verdad? Es más fácil ver progresos, ¿verdad? Cuando uno hace ejercicio y ve que su cuerpo va cambiando, bueno, sí estoy viendo un progreso y te anima a seguir, ¿verdad? Pero en este caso es muy diferente. A veces el progreso es muy lento y nosotros queremos que vaya rápido. Y entonces estamos enfocados, es que no me siento bien todavía, es que no he avanzado, es que yo no sé por qué sigo yendo a la iglesia, por qué sigo orando, por qué sigo buscando a Dios, si yo me sigo sintiendo igual, si yo sigo sintiendo rencor hacia la persona que me hizo daño, si yo no puedo olvidarme de esto. Hermano, es que entienda, usted no va a olvidar, usted no va a dejar de sentir rencor hacia la persona. Esto es algo que tiene que usted decidir cada día, es algo que usted tiene que estar orando día tras día y pidiéndole a Dios que cambie su corazón, y para esto usted tiene que buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo lleva atorado en este problema? Una vez, cuando yo estaba más chavo, más en forma, iba a un gimnasio de artes marciales mixtas. En otras palabras, pagaba porque me pegaran. Mi mamá me dijo una vez, si quieres, págame a mí, yo también te puedo pegar, ¿verdad? Pero algo que pasó en ese lugar y algo que me acuerdo mucho es que pues nos ponían a hacer bastante ejercicio y no siempre era entrenamiento de combate, ¿verdad? Siempre era hacer más ejercicio y que haz tal ejercicio, haz tantas lagartijas, sentadillas, carga peso y cosas así. Y una vez alguien le preguntó al instructor o a la persona que nos entrenaba por qué nos ponía a hacer eso y no nos enseñaba a pelear. Y él nos dice, pues bueno, es que tienen que hacer resistencia, tienen que modificar su cuerpo, tienen que cambiar su peso y esto toma tiempo. Dice, todo lo que has comido durante toda tu vida, o más bien, ¿cuánto tiempo, me acuerdo que le dijo el entrenador, cuánto tiempo llevas que comes todo el mugrero que tú quieres? Y este chico le dijo, no, pues tal vez unos 15 años, 16 años. Tendría unos 17, 18 años y entonces él decía entre 16, 17 años con la vida así. Entonces el entrenador le dijo, bueno, ¿tú cuánto crees que me va a tomar a ti, que me va a tomar a mí, discúlpame, modificar tu cuerpo, modificar tu resistencia, modificar todo lo que tú haces si has llevado toda una vida comiendo y viviendo como tú quieres? Para toda la vida que tú llevas haciendo lo que tú quieres, a mí me va a tomar bastantito tiempo corregir todo lo que tú has hecho. Y esto también se aplica para nosotros, hermano. ¿Cuánto tiempo lleva en su problema? ¿Cuánto tiempo le ha dado vueltas a ese problema? No espere entonces que si ese problema lleva muchos años, Dios lo vaya a arreglar de un momento a otro. Puede hacerlo y en algunas ocasiones lo hace, pero sabe, hermano, el proceso para que nosotros lleguemos a la sanidad también tiene un aprendizaje para nosotros. Y si nos brincamos ese proceso por llegar a la meta inmediatamente, muy probablemente más adelante vayamos a volverla a regar porque nos brincamos el aprendizaje, lo que hay en medio, el proceso de sanidad, el proceso de curación. No solamente es el ir borrando todas las heridas que nosotros tenemos, también hay un aprendizaje ahí, también hay algo que nosotros debemos de aprender, y si usted se lo brinca, hermano, más adelante va a volver a las mismas. Es por eso que toma su tiempo y nosotros nos enfocamos en que no avanzamos y nosotros nos enfocamos en que no sentimos una mejora, pues es que vamos en el proceso. Si nosotros nos enfocamos en la meta, nosotros nos enfocamos en solucionar el problema, en vez de estar viendo que no avanzamos, que me siento igual, que me sigue pasando lo mismo, hermano, pues ahí se va a quedar siempre. Esto es algo que es con constancia, esto es algo que se necesita fe y esto es algo que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios para que haya una sanidad en nuestra vida. Hermano, con esto termino.
Yo no sé qué tipo de problema tenga usted. Sé que tiene problemas porque todos lo tenemos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido heridos, ha habido alguna circunstancia que nos ha marcado, tenemos algún trauma y ok, pudiéramos decir que es lo normal, aunque no lo sea. Pero yo le quiero invitar en esta mañana, hermano, a que usted se dirija a la cruz, que usted se dirija a donde está Jesús y todos sus problemas los deje ahí y le diga, Señor, yo no puedo más. Señor, yo no puedo seguir cargando todos estos problemas. Señor, la muerte de un familiar, de un amigo, me ha afectado a tal punto que mi vida no es igual. La relación que tuve me ha afectado a algún punto que mi vida no es igual. El abuso que sufrí me ha afectado en un punto en que ya no puedo vivir igual. Te necesito y necesito que haya un cambio en mi vida. Por favor, Padre, cambia todo en mí y dame esa sanidad y esa paz que yo necesito. Cuando nosotros hagamos esto, hermano, y dejemos que Dios sane nuestro interior, sane nuestras heridas, sane todo lo que nos ha pasado en el pasado, yo le aseguro que usted va a ser pleno en su vida. Y va a ser libre para adorar, y va a ser libre para predicar, y va a ser libre para exaltar el nombre de Dios. Porque yo sé que algunos de ustedes, al momento de predicar, o al momento de orar, o al momento de alabar a Dios, no se sienten dignos y dicen, es que, ¿cómo yo puedo hacer esto teniendo este problema? ¿Cómo puedo yo hacer esto si me pasó esto? Bueno, hermano, Dios vino, Jesús vino a sanar a los corazones rotos, a vendarlos. Vino a dar las buenas nuevas a los oprimidos, a libertad a los cautivos. Y si usted está en alguno de estos puntos, el sacrificio de la cruz es para usted. Limpiará sus pecados, sanará sus heridas, restaurará su mente, su espíritu, su corazón y le dará una vida nueva. Y al final de todo esto usted podrá encontrarse nuevamente con el Padre y alabarlo y glorificarlo por todo lo que Él ha hecho en su vida. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tienes un plan para cada uno de nosotros. Porque tú eres bueno y has tenido a bien, Señor, enviar a tu Hijo para sanidad, enviar a tu Hijo para libertad, enviar a tu Hijo, Señor, para perdón de pecados, enviar a tu Hijo para una reconciliación contigo. Señor, yo sé que en esta iglesia y en muchos lugares más hay gente con mucho daño, Señor. Gente insegura, gente con traumas, gente que no puede ser plena en su vida, Señor, a causa de estas heridas que ha sufrido en el pasado. Yo te quiero pedir, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, y así como lo dice tu palabra en Isaías 61, tú nos sanes, Señor. Tú vendes nuestro corazón que ha estado roto, Señor, que está abatido. Tú nos libertes, Señor. Tú nos limpies y nos des libertad con tu palabra preciosa. Cámbianos, Señor, y libéranos de todo esto que tenemos atado en nosotros, Señor, de todo esto que nosotros cargamos, a veces por decisión propia, a veces porque no sabemos cómo deshacernos de esto. Aquellas personas, Señor, que han sufrido algún abuso, sé con ellos. Toca sus mentes, Señor, toca sus cuerpos, toca
sus vidas, Señor, y restáurales. Aquellos que han sufrido alguna pérdida que ha sido devastadora para sus vidas, Señor, trae sanidad, trae paz y trae consolación, Señor. Aquellos que están viviendo una situación difícil en estos momentos, que tu Espíritu Santo los guíe a salir de esta situación. Que tu Espíritu Santo los llene, Señor, de poder para poder proclamar tu nombre aún en medio de las pruebas y salir victoriosos. Señor, sana tu iglesia y sana tu pueblo. Sana nuestras mentes y nuestros espíritus. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.